Don Luis Ajenjo Rivas, maestro de enseñanza primaria, especialista en ciencias sociales. Es natural de Garbayuela, cursó sus estudios en Madrid, ya en 1967 terminó magisterio. En 1972 vino como maestro a Siruela y 10 años después a Garbayuela, también como maestro y además como director del centro, San José de Calasán, que así se llamaba. Gran investigador de las raíces de su pueblo, consiguió en colaboración con el ayuntamiento que tanto la Aurora como la danza de San Blas fueran declarados como bien de interés cultural con carácter inmaterial. En 2022 el CEDES La Siberia le concedió el diploma a la trayectoria cultural. Hoy nos hablará de las fiestas, juegos y tradiciones ya olvidados en Garbayuela. Se le ha olvidado decir que soy el tío más valiente que hay aquí. Porque después de haber oído a Andrés con su charla de la geología, y ya, ¿dónde estás metido? No te veo. Y a Juli con su charla sobre biología, ahora vengo yo y hablo de fiestas, juegos y diversiones. Y me decía, estás tonto. Valiente que uno. Vale, vamos allá. Señor presidente de la Asociación Cultural Fuente la Mora, señor alcalde de Garbayuela, señores ponentes y público en general que asiste a esta tercera jornada de la Siberia de Cibercultura. Buenas noches a todos. Antes de empezar a desarrollar el tema que podéis ver anunciado en la pantalla, quiero dedicar unas palabras al ponente anterior, a don Julián Cendrero Ramos, quien nos acaba de ilustrar con una charla magistral sobre los anfibios y reptiles que pueblan estas tierras de Garbayuela. Y yo, al escuchar sus palabras y verle en esta tribuna de oradores, me ha venido a la memoria la figura de aquel muchacho alegre, simpático, sin barba, que hace 14 o 15 años se sentaba en un pupitre de mi clase escuchando atentamente, algunas veces, mis explicaciones sobre temas de matemáticas y lenguaje de quinto y sexto de primaria. Creo que no hace falta decir que hoy me siento muy orgulloso de haberle tenido como alumno, de haber sido su tutor y de compartir cartel en esta jornada de cibercultura. Porque, al igual que otros alumnos y alumnas del centro, han tenido éxito en sus estudios y al día de hoy puede presumir de haber obtenido un título académico de considerable factura. Amigo Juli, ya te estoy buscando otra vez, ya no sé dónde estás metido. ¿Dónde te vas? Amigo Juli, sigue el camino que has elegido y que, según hemos visto aquí, dominas perfectamente. Y te aseguro que llegarás muy lejos en la investigación y en el estudio de la naturaleza que a todos nos ofrece. Enhorabuena, Juli. Y ya sin más dilación, otro año más me encuentro delante de estos micrófonos que la Asociación Cultural Fuente la Mora me ofrece en esta nueva edición de su jornada de cibercultura, que tanto éxito ha tenido en jornadas anteriores. Esperemos que esta tercera edición sea más de lo mismo. Yo gustosamente acepto su invitación y, como en años anteriores, me ofrezco para cumplir sus objetivos, principalmente para descubrir, restaurar, conservar y poner en valor todo el aspecto cultural de nuestro pueblo y de su comarca. Y de entre los muchísimos temas que podemos tratar, este año me he decantado por recordar las fiestas, las tradiciones y los juegos populares que se hacían aquí, principalmente en los meses de invierno, hace ya bastante tiempo, y que algunos posiblemente no sepan ni que existieron. Voy a empezar recordando las fiestas que se celebraban en el mes de enero,
Diréis, ¿y por qué no empiezas en diciembre, que también es el invierno? Muy fácil. Porque esas son tantas y tan variadas que hace imposible desarrollarlas ahora por la premura del tiempo y porque si no los organizadores del evento me dicen que naranja de la China. Por tanto, voy a comenzar hablando de las que tenemos en el mes de enero, como ya he dicho antes. Y vamos a empezar viendo un vídeo de los Auroros, acordaros que yo soy Auroro, cantando una copla del Día de los Reyes. Bueno, como habéis visto, ya el día 5 de enero empezamos los Auroros con nuestra tradicional salida por la tarde-noche, anunciando la fiesta de los Reyes. Y aunque en la actualidad lo hacemos acompañando a la cabalgata que organiza el AMPA del colegio o la comisión de festejos del ayuntamiento, de toda la vida lo habíamos venido haciendo solos, cantando nuestras coplas alusivas a la fiesta, pidiendo calle por calle y casa por casa la voluntad, que ahora casi siempre lo es en dinero, no mucho por cierto, pero que antes, cuántas veces en el costal que llevaba al hombro el Auroro encargado de ello y que usábamos y seguimos usando para este menester, aparecían obsequios en especie, principalmente productos de la matanza recién hecha, que luego servían para darnos un pequeño homenaje por lo bien que habíamos cumplido nuestro compromiso. Y al igual que hoy nos encontramos algunas monedas de escaso valor, no todas, que coste, hace también mucho tiempo debieron aparecer ciertos donativos que pensaremos que era de broma, como lo que dice esta copla, muy antigua, que también valía para pedir el aguinaldo. No quiero higos cocosos, ni bellotas con ventanas, que quiero chorizo y lomo para almorzar por la mañana. Yo, en casi mis 50 años levantándome a la aurora, es verdad que no le he oído nunca ni lo he visto, pero cuando la copla está ahí, por algo será. El mes de enero, como todos sabemos, siempre ha sido un mes muy ajetreado en este pueblo. Se oía por ahí que vamos a ver si acabamos las aceitunas pronto, que nos van a tocar los palillos, que a ver cuándo nos toca hacerlas, que casi no nos queda aceite del año pasado y hay que hacer los canutos, y ya han empezado a hacerlo la fulanita y la menganita, y además que yo quiero hacerlo con aceite nuevo. Que ya están ensayando la danza en la plaza y tú no has metido todavía los altambuces en el pozo, que eres un descuidado y seguro que me toca a mí como casi todos los años. Eso nos lo han dicho muchas veces. Que hay, madre por Dios, que llega San Blas y la niña está en pelotita y casi descalza, y no acabamos de ir a Villanueva o a donde sea a comprarla algo. En fin, un mes estresante, principalmente para las mujeres de la casa. Y mientras tanto, las chiquillerías, ajenos a todo esto, disfrutan alegremente en las calles, en la plaza, en el ejío, o a donde les venga en gana, que para eso tienen libertad para andar en el pueblo por donde quieran, jugando con lo que la propia naturaleza les ofrece. Bien haciendo pozas en las rigueras del lejío o de las calles, sujetando el agua que corría por ellas para luego soltarlas de pronto y ver cómo aumentaba su caudal en un momento, o también metiéndose en los charcos, en el arroyo o en los regajos, con unos zancos hechos de un leño, aprovechando que de él salía otra rama más delgada y en la que se apoyaban los pies. Algunos muchachos los hacía el carpintero y otros los hacían aprovechando dos latas en las que se ataban dos cuerdas que servían de mango para que no se desprendieran de los pies. Eso sí, cualquier par de zancos era bueno para meterse en el agua.
También cuando el arroyo corría, arrojábamos trozos de colcha a la que íbamos acompañando en gran parte de su recorrido hasta perderla de vista. O jugábamos a los romos, porque era el tiempo en el que la tierra estaba blanda y se clavaba en ella con mucha facilidad aquellos palos afilados que rigurosamente tirábamos por turno y que de milagro no causaban ninguna desgracia. O como cuando ya estábamos arrecidos, hacíamos lumbre y quemábamos todo lo que a nuestro alcance había, a la voz de lumbre de venta, el que no traiga leña. ¿Ves cómo lo sabéis? Y esto a la vez servía para limpiar las callejas o el lejío de todas las porquerías que tenía. No tantas como ahora, pero también las había. No se me pueden olvidar los kilómetros y kilómetros que se hacían con el aro. Muchos, casi todos los presentes recordaréis en qué consistía el juego. Pero por si acaso os recuerdo que el juego consistía en correr con un aro metálico conducido por una guía de alambre que se llamaba la manivela, todo lo lejos que podíamos sin que se cayera. Era un juego muy común entre los niños, tanto que se iba a todas partes con el aro, a la escuela, a hacer los mandados, a jugar a la plaza. Y al principio no era nada sencillo hasta que se cogía el truco. Después era correr y correr por las veredas y caminos más estrechos y difíciles, guiando siempre el aro con la manivela, salvando todos los obstáculos que se presentaran en el recorrido. Aquellos aros se obtenían de los objetos que se usaban en casa una vez que se rompían. Vamos, el reciclaje. De la parte de abajo de los cubos de zinc, de las cubas pequeñas del vino, de las llantas de la rueda de una bicicleta vieja. También los había de madera, pero eran muy malos. Se obtenían de los envases en los que llegaban las sardinas embarriladas a los comercios, si el comerciante te los quería dar, claro. Los que tenían la suerte de tener un familiar o un amigo herrero, se los hacían si tú le llevabas el tiraillo. A veces te lo regalaban, pocas. La cosa era perfecta si también te hacían la manivela. Entonces sí que eras el rey entre todos tus amigos. Y así, el mes iba avanzando deprisa, sin descanso. Y llegaba el día de San Antón. Y 2 o 3 días después el día de San Sebastián. Y lo teníamos en cuenta porque la vida del pueblo, como casi la de todos los pueblos, giraba y gira en torno a las celebraciones religiosas de vírgenes y santos, cuyas fiestas constituían y siguen constituyendo la mayor parte del ocio de sus habitantes. Tenemos ahí la foto de San Sebastián. Por cierto, la festividad de San Sebastián es un caso curioso. Se celebra el 20 de enero y al día de hoy esa festividad pasa inadvertida para casi todos aquí en Garbayuela, excepto para los que se llamen Sebastián o cumplan los años de ese día. Pero allá por el año 1600 ya existía en nuestra parroquia la cofradía de el Santo San Sebastián. Y es que este santo es uno de los más considerados protectores contra la peste y epidemias de la Edad Media y de edades posteriores. En Garbayuela tuvo una ermita dedicada a su culto y todavía hoy su imagen, la antigua, la podemos ver en la iglesia. Hoy no, porque ahora mismo se está restaurando, pero es una de las más antiguas que tenemos y que alcanza además un valor artístico bastante considerable. En ella se ve al santo atado al tronco de un árbol, aseteado con flechas por todo el cuerpo, aunque según afirman sus biógrafos, su muerte fue por flagelación, es decir, azotado hasta morir por animar a sus compañeros a defender la fe cristiana. Ya en aquella época se celebraban sus fiestas, y en el año 1791, casi 200 años después, nos lo dicen en unos cuestionarios que tuvieron que rellenar el cura de entonces, don Juan Barba Agudelo, y los alcaldes de Garbayuela, Antonio Barba y Antonio Muñoz Camacho, que lo hicieron a petición de la Real Audiencia de Cáceres y lo describieron con estas palabras. Hay 2 ermitas en este lugar, una de Nuestra Señora Santa Ana y otra del Señor San Sebastián.
En la primera se hace su función eclesiástica anualmente, que se costea de sus rentas, teniendo 71 cabras por 2 reales cada una. En la segunda no se hace igual función por no estar la ermita decente, pero se celebra en la iglesia parroquial de este lugar y satisface de sus rentas, que consisten en cabras y colmenas dadas en arriendo. Cada una tiene su mayordomo nombrado por el señor visitador eclesiástico, quien toma las cuentas, y aunque la gente concurre a dichas funciones de iglesia, que solemnizan con procesión, no se originan ni hay quimeras después, a pesar que no hay ermitaños en dicha ermita. Yo creo que con estas palabras, al decir que no había ninguna quimera, después de la celebración de los actos litúrgicos, se entiende, o yo por lo menos lo entiende, que se celebraban las fiestas normales que hoy día seguimos celebrando después de haber estado en la misa y en la procesión de San Blas o de San Pedro o de cualquier santo que nos venga. Por cierto, la ermita de Santa Ana parece ser que estaba en el lugar que se hizo el antiguo cementerio, a finales del siglo XVIII o a principios del XIX, que hasta entonces en Garbayuela se enterraban los muertos en la propia iglesia, y en ese terreno después se construyó la actual de San Isidro. Y la de San Sebastián estaba situada, según recientes informes investigados y elaborados por don Dionisio Martín, que también estaba por ahí hace un momento, estaba al final de la calle Larga, en el camino de Fuenlabrada. Yo creo que pudo estar entre la calle del Lavadero y la Plaza de Toros. No es casualidad que a esos parajes los conozcamos con el nombre del santo. Viña del Santo, Cercón del Santo. Y con esta charla hablamos también de juegos. Los mismos informantes anteriores, tanto el cura como los alcaldes, dicen que uno de los juegos más populares de entonces, además de los naipes, y que posiblemente se practicase, sobre todo en las fiestas, era el juego de la calva. Un juego de puntería que consiste en lanzar una piedra, un marro, normalmente un canto rodado del río, a la calva, que es una pieza de madera en forma de ángulo obtuso, puesta a una distancia de unos 15 metros. Sobre un trozo pelado de la hierba que recibe el nombre de calvero. Cada vez que el participante daba la calva sin tocar el suelo, se anotaba un punto y gana, como es lógico, el que más calva hace. De todos los juegos populares, este es el más antiguo. Parece ser que es de origen vetón, pueblo celta que habitó en la parte occidental de la península ibérica, en lo que hoy serían las provincias de Ávila, Salamanca, Cáceres, parte de Toledo y parte de Zamora. Era un juego practicado principalmente por los pastores, en las que usaban como calva un cuerno. Y aunque parezca mentira, este juego tiene hoy día, gran número de aficionados, igual que la petanca, hasta el punto que se le considera deporte con federación propia. Y en torno a este juego se organizan numerosas competiciones, sobre todo en los pueblos de la Sierra de Madrid. Aquí en Garbayuela nuestros antecesores ya lo jugaban hace 200 años. Este juego dio lugar aquí en Garbayuela a otro que aquí conocemos con el nombre de tanga. El juego, muy simple, de puntería, consistía en lanzar piedras de cualquier tamaño a un objeto, a un cacharro, situado en un alto de una pared o en un pequeño alterón. Esta palabra de Garbayuela solamente, los que no sois de aquí no la entendéis. Palabra solo nuestra del terreno, hasta derribarlo. Cuando se conseguía, el objeto se volvía a colocar y otra vez a los lanzamientos. No había ni ganadores ni perdedores, pero siempre era un orgullo ser el que más veces lo había derribado. Este juego tan simple encerraba otro que en realidad era un poquito más complejo y en él se jugaba el dinero. Se llamaba también el juego de la tanga. Para jugar se hacía un círculo en el suelo de unos 25 centímetros de radio y en el centro geométrico del círculo se colocaba la tanga, que era un palo cilíndrico de unos 20 o 25 centímetros con dos caras iguales.
Una servía para apoyarlo en el suelo para que no se cayera, y en la otra los jugadores depositaban las monedas que se querían jugar, lo que estipulara. Entonces, por riguroso orden de lista que ya la habían elaborado antes mediante sorteo o mediante otro juego, iban tirando siempre con el mismo piedra, ladrillo, un trozo de teja, un trozo de... lo primero que encontraban. Podía ser incluso hasta otro pequeño cilindro de madera. De tal manera que el que atinaba a la tanga, el dinero que salía fuera del círculo era para el jugador. Y el dinero que se quedaba dentro del círculo se volvía a poner otra vez sobre la cara y jugaban los siguientes. Y así hasta que se hacían con todo el dinero y se empezaba otro nuevo juego, si el personal estaba dispuesto a ello. No hace falta decir que este juego, por supuesto, no aparece en los interrogatorios que hemos dicho antes, porque era un juego ilegal. Pero la autoridad competente hacía la vista gorda, porque normalmente este juego se hacía en las fiestas y las cantidades que a simple vista del público eran pequeñas. Y entonces, como eran pequeñas, pues tampoco se están jugando 4 perras. Averigua lo que estaba encerrado en aquellas 4 perras. Y así era ese juego. Otro juego de finales del siglo XIX y principios del XX fue la jurria. Ese era parecido al hockey actual, al hockey sobre hierba. Consistía en golpear un disco de corcha, que podía ser una tapadera de un cántaro o de un jarrillo, de aquellos que se ponían al lado de la lumbre para mantener el agua templada, y le daban con la curva de un garrote en cualquier dirección de la calle. No había portería, ni campo de juego, ni puntuaciones, ni ganadores, ni perdedores. Solo había que atizar a la corcha y alejarla lo más lejos posible. Y a correr al lugar donde había caído, y el primero que llegaba la volvía a atizar en cualquier dirección. Y así, pues hasta que se cansaban del juego. Aquí en el pueblo tenemos una frase muy especial. Decimos algunas veces, ese está como una jurria, para indicar que alguien no tiene juicio, que no sabe por dónde anda, que va de un lado para otro sin ton ni son. Pues eso, como en el juego de la jurria. Seguimos. A propósito, me he dejado atrás el día de San Antón. Todos sabemos que su festividad se celebra el día 17 de enero. También en la misma fecha que la anterior existía en el pueblo la cofradía de San Antonio Abad, año 1600. Y es lógico que se celebrasen sus fiestas, pero yo sobre ellas no he encontrado nada, aunque es natural que se celebrasen, porque San Antón es el santo protector de los animales y Garbayola siempre ha sido un pueblo ganadero principalmente. Actualmente vemos en la televisión como en su día muchas personas llevan sus mascotas para que las bendigan en muchas ermitas e iglesias de España. Pero San Antón, a modo de curiosidad, no solo es el protector de los animales, es también el protector de los tejedores, de los carniceros, de los enterradores, de los ermitaños, de los monjes y de todos los enfermos afectados por cualquier enfermedad de la piel, tales como eczema o erisipelas. Y también de los que sufren ataques epilépticos. No es de extrañar entonces que sea un santo muy venerado en todo el mundo, pero en cualquier imagen de San Antón que veamos, sea donde sea, siempre encontraremos un cerdo a sus pies. Porque según la leyenda, el santo hizo el milagro de devolver la vista a todos los jabatos de una cría, y la madre de aquellos las acompañó durante toda su vida, que según dicen llegó hasta 105 años. En nuestra comarca es un fiestón en Navalvillar de Pela, con su famosa encamisada, fiesta de interés turístico regional, o quizás nacional, no lo sé. Pero también en Peloche, donde el santo es acompañado por su pintoresca danza, también declarada bien de interés cultural como la nuestra de San Blas, y en la que 7 hombres típicamente ataviados
este último año ha danzado también una mujer, y los que fuimos a danzar a Madrid en la festividad de... ¿A qué fuimos? A Fitur. También ya vimos a aquella mujer danzando. Y la veis ahí. Como he dicho, los danzantes, además de ir danzando en la procesión, animarán días antes a los vecinos a vivir sus fiestas, llamando a sus puertas, pidiendo el aguinaldo. Lo dice el refrán: hasta San Antón, Pascuasón, a cambio de una copa de aguardiente, y que los vecinos obsequian con solomillos de cerdo. Estaba antes, ya le hemos quitado. Y al finalizar las fiestas serán subastadas para recaudar dinero para la hermandad de San Antonio Abad. Hace unos años, no muchos, un grupo de jóvenes de este pueblo se quedaron con la subasta y comimos solomillos en el kiosco más de medio pueblo. Aquí ya hay pocos en ese palo porque ya las matanzas son muy escasas en los pueblos. Pero, ¿y aquí en Garbayuela? ¿Se ha celebrado alguna vez San Antón? Como yo dije antes, yo no he encontrado ninguna información al respecto. Pero lo que sí sé es que hasta hace mucho tiempo existía aquí una tradición muy peculiar en la que cada año en este día, sobre todo a nivel de niños y adolescentes, paso a recordársela a algunos y a descubrírsela a otros. Para empezar, este día no había escuela por la tarde. Si caía en jornada lectiva. Y si era domingo, pues mucho mejor. Así pasábamos todo el día y todo el tiempo corriendo y haciendo sonar unos cencerros por las calles del pueblo, que dependiendo del grado de corcha que tenía el individuo, así era el cencerro que portaba en el concierto. Los más pequeños solían llevar colgados al cuello una cencerrilla. Los de mediana edad ya llevaban un cencerro más grande, que para hacerlo sonar más y mejor se atravesaba un palo por el asa y lo zarandeábamos de arriba abajo sujetándolo con dos manos, a la vez que íbamos corriendo como locos. ¿Veis la foto? Los había que a la misma vez que iban corriendo berreaban, balaban, rebuznaban, en fin, lo que he dicho antes de la corcha. Los adolescentes y los no tan adolescentes ya portaban un cencerro normal. El suyo era el más grande que encontraban, sonase bien o sonase mal, y se disponía de la misma forma que los anteriores para el cencerreo. Estos cencerros son lo que llamamos las zumbas, y eran los que solían llevar los bueyes y los mansos en aquella época. De vez en cuando nos parábamos a tomar resuello, o simplemente cuando el líder correspondiente lo decidía, que solía ser en lugares específicos. Y entonces entonábamos esta canción. San Antón tenía un gorrino, ¿os acordáis de la foto? Le daba leche con vino y su madre le decía, hay dos versiones, ay San Antón, San Antón. La otra, borrachón, borrachón, borrachón. Y acto seguido, todos los cencerros sonaban a la misma vez mientras repetíamos dolón, dolón, dolón. Después, cuando se iba poniendo la tarde y empezaba a anochecer, seguía el cencerreo. Pero ya nos trasladábamos al Lejío, cerca del cementerio, al que todos juntos le dábamos un par de vueltas. Algunos ya con los pelos de punta. Y ya bien oscuro, los más valientes se retaban a darle al cementerio unas cuantas de vueltas, normalmente 3. Los demás, los que éramos más cobardejos, estábamos atrás, en la esquina de la prensa o en la esquina del puente de la Hermana Sagrario de toda la vida, y le íbamos contando la vuelta. Entonces, a la tercera vuelta, que era la última, tenían obligación de ir a la puerta del cementerio y con la palma de la mano dar 3 golpes en la puerta y a las veces que decían 1, 2 y 3, que salga la muerte en pie. Los que estábamos atrás esperábamos a una distancia prudencial, viendo como aquel héroe arrancaba a correr, no dándose cuenta siquiera que se había saltado los 2 o 3 escalones que había en la puerta del cementerio. Pero eso sí, cuando llegaba donde estábamos en el grupo con la cara medio desencajada, siempre hacía la misma pregunta. ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¿Habéis visto cómo no ha pasado nada? Los demás nos callábamos, no decíamos ni pío, y ahí se acababa la fiesta. A partir de ese momento,
cada uno se iba a su casa y se acababa aquella fiesta, como he dicho, y como es natural la tradición. Pero antes de seguir a las tradiciones y fiestas del mes de febrero, os voy a enseñar una foto. Esa foto es de la fiesta de un pueblo de Madrid que se llama Fresnedilla de Oliva. Este pueblo está situado a unos 50 kilómetros de Madrid, cerca de Aldea del Fresno, ese yo creo que suena mal. La fiesta se llama Fiesta de las Vaquillas y se celebra el día 20 de enero, día de San Sebastián. En ella, niños y jóvenes recorren las calles del pueblo tocando los cencerros, igual que aquí, pero allí hasta la madrugada. Y mi reflexión es, ¿tendrá algo que ver este cencerreo con el nuestro de San Antón? Porque las fechas son más o menos las mismas y el cencerreo igual, solo que estos de este pueblo van vestidos de carnaval y llevan los cencerros a la espalda, pero el resultado al final es el mismo. Yo, pensando, creo que el origen y el motivo tiene que ser el mismo, ya que este pueblo está situado en las proximidades de la Cañada Real Segoviana, igual que el nuestro. Y la influencia de aquellos pastores que circulaban por ella tuvo que ser la causa. Pero en fin, a lo mejor no es así. Pero yo por si acaso lo digo. Vosotros irlo pensando también si os parece bien. No hace falta decir que el mes de febrero es el más importante en Garballola, por sus dos grandes fiestas, la de la Candelaria y la de San Blas. Pero de estas no vamos a hablar, porque recordad el título: Fiestas y tradiciones y juegos olvidados, y esta de olvidadas nada. Por eso pasamos a la siguiente, sin más. En febrero, y a pesar de que son fiestas móviles y variables, siempre nos encontraremos con el comienzo de la Cuaresma, que es el miércoles de ceniza. Caerá 15 días más adelante, 15 días más atrás, al principio del mes, en el medio, pero siempre el miércoles de ceniza cae en febrero. Pero recordemos que este miércoles de ceniza le antecede a un domingo, que es el domingo del carnaval. Y antes del domingo del carnaval hay un jueves muy especial en muchísimos pueblos de España, que dependiendo dónde, en qué región, en comunidad vivamos, recibirá distintos nombres. En unos sitios le llaman el jueves gordo, en otros sitios le llaman jueves de comadres, en Cataluña me parece que le llaman el día de la mona, y aquí en Garballola se le conocía con el nombre de jueves lardero, el jueves lardero. Lardero significa grasa, graso. Y a fin de cuentas, las celebraciones que se hacen en este día, le llamemos como le llamemos, solo son una excusa para olvidarnos de las dietas saludables y hartarnos de carne, especialmente de la de cerdo y la de todos sus derivados matanceros. No nos extrañemos, recordemos que por esta fecha la matanza ya va estando seca y hay que probarla. Y por supuesto, antes que empiece la Cuaresma, que no olvidemos que dura 40 días y en aquella época estaba muy mal visto comer carne en ella. Todo tiene su explicación. En Garballola, esta fiesta que voy a contar dejó de celebrarse allá por los años 60, 70, o quizá antes. Pero aquí, a pesar que los mayores lo hicieran, como he dicho antes, solo era una fiesta infantil y juvenil que se celebraba en la tarde del jueves citado. Y como es natural, estaba relacionada con el consumo de la carne. Pero ellos, los niños, no consumían la carne de cerdo aquella tarde. Aquí se mataba un gallo. Así que aquella tarde los niños, formando distintos grupos, bien por familia, bien por amistad, bien por vecindad o por lo que fuera, armados con unas varetas de mimbre o con una zarpera de olivo muy bien pelada, sin nudo y muy flexible, corrían a un gallo al que previamente se le habían atado las patas y cortado las alas, de tal manera que podía correr a poca velocidad, pero no podía volar, y así
a baretazos darle muerte. Después se guisaba y era consumido por aquellos pequeños héroes aquella misma tarde. Y en eso consistía la fiesta, la propia para celebrarse hoy. Puede ser que este sacrificio tuviese algún símbolo moralista y aleccionador, muy en consonancia con el tiempo litúrgico que se avecinaba, la Cuaresma, tiempo en el que, como he dicho antes, la abstinencia de comer carne estaba siempre presente. O también que el gallo, a lo largo de la historia, ha sido en muchas culturas el símbolo de la concupiscencia. Por eso en esta fecha hay que acabar con él, con todo lo que representa la ambición, la codicia, la sensualidad, el erotismo. ¿Y quién puede mejor acabar con todo esto que la inocencia de un niño? Pero significados y simbolismos aparte, tradicionalmente se considera que el Jueves Lardero es la antesala de los carnavales, como he dicho antes. Y como cantaban los del grupo Jarcha, ya llegan los carnavales, la fiesta de las mujeres, la que no la salga novio, que espera el año que viene. Pero eran aquellos carnavales en los que no había concursos de disfraces, ni de murgas, ni desfiles de comparsas al estilo de hoy. Solo había una cosa principal, ganas de divertirse. Y aunque los carnavales creo que nunca fueron una fiesta de gran tradición en nuestro pueblo, sí recuerdo, y me han dicho, que niños, niñas, jóvenes de ambos sexos, se vestían de máscara, pero sin someterse a ningún criterio, cada uno como quería, anárquicamente, como casi todas las cosas que hacemos aquí en Garballola. Y también como las mozas, y menos mozas, echaban estudiantinas, y los mozos, y menos mozos, echaban murgas. A veces se juntaban todos y también echaban murgas o estudiantinas, depende. Pero tanto las estudiantinas como las murgas eran unas recopilaciones más o menos graciosas, irónicas y burlescas de los sucesos que habían ocurrido a lo largo del año o de un hecho concreto. Estas recopilaciones estaban hechas por personas del pueblo con ciertas dotes literarias. Y aunque la mayoría de las veces solo buscaban la pega de los versos, resultaban bastante graciosos, y más teniendo en cuenta que los protagonistas de aquellas historias eran conocidos por todos. Normalmente no había enfados ni mosqueos, e incluso algunas veces eran los mismos murgueros los que se cachondeaban de ellos mismos o de sus propios familiares. Según me han contado varias personas del pueblo, que todavía lo recuerdan, lo más bonito de los carnavales de aquella época eran los corros y las estudiantinas. Y eran las mozas las protagonistas de la fiesta, como hemos visto en el cantar. Me dicen que a finales de enero, o cuando acababan las aceitunas, empezaban a escribirlas, a ponerlas música y a ensayarlas. Normalmente no se confeccionaban trajes especiales, porque el vestido que usaban era el más bonito que tenían, y lo importante era ir muy guapas y muy bien arregladas. Eso en las estudiantinas, porque los corros muchas tardes los hacían en el Ejío, cuando se juntaban en la fuente o cuando volvían de las aceitunas, aunque también es verdad que era la diversión, una de las diversiones principales de muchos domingos por la tarde, antes del baile, a las que se agregaban algunos mozos que las estaban echando el ojo. Y por fin llegaba el domingo gordo del carnaval. Ese día, con las estudiantinas y la murga bien aprendidas y ensayadas, las mozas salían por las calles del pueblo dando rienda suelta a todo lo preparado. ¡Qué guapas van y qué graciosas son!, decían o comentaban las espectadoras, porque los hombres miraban, y mucho, pero no decían nada. Su opinión era solo para ellos. Terminada su actuación, hartas de risas y carcajadas, terminaban todos en el baile. Eso sí, ante la atenta mirada de la correspondiente madre, que no perdía detalle del mozo o de los mozos que sacaban a bailar a la niña. Gracias a la Asociación Cultural Santa Ana de las Mujeres del Pueblo, me he hecho con 15 composiciones que se cantaron allá por los años 50 o 60 del siglo pasado y que ellas recopilaron hace tiempo, entrevistando a las mujeres mayores que todavía las recordaban y que incluso habían participado en ellas. Títulos de murgas o estudiantinas como Canción de Manolillo,
las aceituneras, murga del cohete, el toro mochirene, estudiantina de las cartas, del aeroplano, de las cordobesas, canción de la permanente, las jardineras, murga de las extraperlistas, las candongas, los húngaros y la murga de los pinos. Todas tienen el toque gracioso y burlesco del carnaval. Yo, que he leído la letra de todas, me quedo con tres principalmente, sin menospreciar a las demás. Una, la del toro mochirene, en la que cuentan las peripecias que pasaron con un novillo bravo que compraron entre unos cuantos vecinos del pueblo para torearle al año siguiente en las capeas que se hacían en la fiesta de San Pedro. Pero el pobre novillo duró poco, pues al estar indefenso en la dehesa con las vacas del pueblo, dicen que le atacaron los lobos y le mataron. Y aquí aparecen una serie de personas del pueblo, todas muy conocidas, opinando y diciendo cada uno lo que hay que hacer con los restos del toro. Cualquier cosa menos tirarle. La carne era un bien muy preciado. La murga termina con la aparición de Don Otón, diciendo que con él no cuenten otra vez para esto, y les acusa de ser todos unos despreocupados y unos desidiosos. Y al hombre no le faltaba razón. Otra que merece la pena recordar es la murga de los pinos. En ella solo aparecen los hombres que iban a trabajar a aquellos pinos y cuentan los chascarrillos y las anécdotas que les ocurrían cuando iban a arar a la sierra de Villarta de los Montes, en plena época de la repoblación forestal. Aparecen muchos hombres de los que iban allí a arar, cada uno con una anécdota distinta, que si uno perdió las colleras, que si a otro le tumbó el caballo, que otro que se perdió, otro que tumbó la sartén. Y termina de una forma muy particular. Dice, al director que traemos le hemos pescado en un cañal. Tiene pinta de lagarto y el rabo de un alacrán. ¿Cómo sería el director? Y por último, voy a mencionar una murga que tuvo que resultar llamativa y original. No por el tema que trataban, ni por la música que llevaban, sino por la estampa que representaban. Se titulaba Los húngaros o la zambra hungaril. En ella 3 matrimonios muy conocidos del pueblo, con su correspondiente prole. Creo que algunos de los que estáis aquí sabéis quiénes fueron. Y un tal tío Pedro el minero, todos vestidos de lateros, lañadores, estañadores, iban por las calles subidos en un carro, vociferando su oficio, igual que lo hacían aquellos grupos de personas errantes que iban por los pueblos arreglando pucheros, sartenes, etcétera, etcétera. Y que los vecinos de cada localidad, además de ponerse en guardia por lo que pudiera pasar, sacaban sus útiles deteriorados para que se los arreglaran. Como he dicho antes, tuvo que resultar cachondísima y debió provocar un gran jolgorio entre los vecinos al reconocer a su protagonista. A mí, por lo menos, me lo parece. Pero además del tema, esta murga la he sacado a relucir por un dato muy llamativo de ella. Esta murga se echó en marzo de 1936, 4 meses antes que estallara la Guerra Civil Española. Hace ya 87 años. Y eso no deja de ser un dato muy llamativo, teniendo en cuenta lo que se estaría cociendo por aquella fecha en las altas esferas de la política española. Y termino. Como ya he dicho antes, estas tradiciones carnavalescas las he conseguido gracias a la Asociación Cultural Santana. Pero yo, aparte de estar muy agradecido por ello, quiero recordar que siendo yo muy chico, una murga en la que un grupo de mozos, disfrazados cada uno como le daba la gana, seguro que habría alguno vestido con ropa de mujer, en el que destacaría un par de buenas tetas, y con todas las caras pintarrajeadas y cubiertos con gorra o sombrero, que iban cantando: ha salido el sol por los rasos y ha cesado el temporal. Por eso venimos nosotros con la cabeza pelada. Y en ese momento descubrían todos y aparecían todos pelados al cero, que en aquella época, la verdad, no era ninguna novedad. También recuerdo otra, más o menos de la misma época,
en lo que otro grupo de hombres, posiblemente los mismos, disfrazados como siempre, como era costumbre aquí en Garbayuela, y también cantaban: no me conoces, no me conoces, que soy el mismo de la otra noche. Y cómo no me conoces, y cómo no me conoces. Ya estaba. Y con esto... Y con esto doy finalizada por intervención. Gracias por aguantar todo este rollo, pero no olvidéis que todo esto que acabo de contar forma parte de nuestra cultura y que nos guste o no nos guste, todo lo que he dicho ha ocurrido en Garbayuela. Así que, orgullosos de nuestras tradiciones y esperando que os sintáis también vosotros orgullosos por ello, muchas gracias y buenas noches.